Ya. Buenas con todos mis alumnos y los seguidores de mi canal de YouTube. Hoy día estamos viendo lo que es las fuentes de alimentación para los PLC y algunos de los cuidados que se deben tener en cuenta. En primer lugar, para trabajar con las fuentes de PLC debemos identificar que la alimentación de la línea sea la correcta. ¿En qué sentido? De que yo debo tener L y N, así como lo dice la conexión del PLC. Para saber eso, yo pongo mi multitester en corriente alterna, cojo una punta de mi tester con los dedos de mi mano y procedo a lo siguiente. Si yo toco una de las líneas y me da una lectura de voltaje, en este caso, ¿cuánto tenemos ahí? 85 voltios. Y en el otro lado, ve menos de 20 voltios. ¿Qué quiere decir? Que en esta línea hay más potencial, y la que tiene más potencial, más voltaje, es la línea viva, la línea. Y la que tiene menos potencial es la neutra, así mismo como la tierra. De tal manera que nosotros, para esta práctica, hemos marcado nuestro cable, y en nuestro cable, en un lado lo hemos marcado con la letra N y el otro lado con la letra L, porque a la hora de conectar coinciden las líneas. Como se ha instalado estos tomacorrientes siguiendo normas eléctricas, entonces vemos que los cables de alimentación monofásicos con línea de tierra indican el cable amarillo con verde para indicar que se trata de tierra, y luego quedan los dos cables, un marrón y un celeste. Uno de ellos va a ser el neutro y el otro va a ser el vivo. Si yo ya polaricé, pues paso a medir continuidad y digo, el lado que es línea tiene que marcarme continuidad con uno de ellos. En este caso es el de color azul o celeste, y el neutro va a estar de color marrón. Entonces, de esta manera, yo voy a poder conectar mi fuente como lo pide, que es línea, neutro y puesta a tierra. Ahí está el símbolo de tierra, ¿lo ven? Y luego la salida de 24 voltios. Entonces, procedemos a conectar nuestros terminales conectamos la tierra habiendo conectado el cable verde con amarillo en tierra, habiendo conectado el celeste, el, habiendo conectado correctamente la entrada de alimentación tierra, verde con amarillo, marrón
que es el neutro, y línea, que es azul, procedemos a alimentarlo con 220 de acuerdo a la polaridad de nuestro cable. ¿Qué es lo que apreciamos acá? Apreciamos ahora que la fuente enciende su diodo LED, su indicador, y nosotros cambiamos de rango a corriente continua nuestro multitester y procedemos a tomar lectura en el terminal negativo y positivo. Veamos cuánto tenemos. Tenemos 23.98 voltios, o sea, prácticamente 24 voltios. Si nosotros movemos un poquito nuestro regulador, va a incrementarse o a decrementarse el valor de la salida de la fuente. Si nosotros destapamos una fuente de alimentación para PLC, vamos a darnos cuenta de que esta fuente es diferente a las fuentes convencionales que usan transformador, un diodo rectificador y un condensador electrolítico o filtro. A estas fuentes son las que nosotros llamamos convencionales, pero este tipo de fuentes se llaman fuentes conmutadas. ¿Y cómo me doy cuenta yo que es una fuente conmutada? Porque utiliza un transformador cuyo núcleo es de ferrita, mientras que en la fuente convencional usan núcleos laminados, planchitas. Esto trae consigo que la fuente conmutada sea mucho más pequeña. Nosotros vemos que esta fuente es de 3 amperios y esta fuente también es de 3 amperios, pero dense cuenta, ¿no? El tamaño es prácticamente el del transformador, finita. Por eso, para que ustedes ahonden en este conocimiento de las fuentes conmutadas, yo he colgado en el Classroom, la parte teórica de qué es una fuente conmutada y para qué sirve. Básicamente, la fuente conmutada es una fuente de alta frecuencia que reduce los componentes, básicamente desde el transformador y desde el valor de la capacidad del filtro. Tiene su sistema de rectificación, su filtraje de ruido, porque en esto sí son delicadas el ruido, el rectificador. ¿Qué quiere decir esto? Que entran los 220 y se convierten en 380 voltios de corriente continua aproximadamente. Luego el filtro aplana esa señal y a lo que aplana esa señal de corriente la hace nuevamente oscilar. Y cuando la hace oscilar, la levanta al voltaje adecuado, la divide. ¿Y qué es el beneficio que tiene? Que usa filtros más pequeños y es mucho más sencilla. Pero recuerden. Entonces, continuando con nuestra explicación, la corriente alterna en una fuente conmutada es filtrada, eliminado el ruido, la interferencia que se pone en la red, es rectificada y filtrada. Nuevamente es oscilada con estos dos transistores, comienzan a oscilar y derivamos los voltajes que queremos, pero esta oscilación está en el orden de los 14.000 ciclos, los 14 kHz. Y la reducción del sistema de filtraje, miren nomás, un filtro convencional, ¿no?, de 24 voltios, 4700, el tamaño, frente a los filtritos que tenemos en la fuente conmutada.
Entonces es un ahorro de electrónica, un ahorro de dispositivos, pero también tiene sus problemas, que como ella trabaja en 14.000 Hz, esta frecuencia, esta oscilación puede también salirse por la red y alterarnos los motores. Pero como es bajo el sistema, no hay ningún problema. Comparemos la fuente del transformador de la fuente conmutada con el transformador de la fuente convencional. Miren el tamaño para este tamaño. Y prácticamente este da 3 amperios y este también da 3 amperios. Y acá está estabilizado electrónicamente. Esta es una fuente específicamente con un solo voltaje de entrada, como dice en sus características. Ustedes ven acá, dice que la entrada, esta es la fecha de fabricación, la calidad, y acá no nos dice, solamente nos dice la alimentación, la entrada, los puntos. Pero por características técnicas nosotros sabemos que los tableros de control de las máquinas industriales vienen con 220 y muy raro con 110. Entonces, en este caso, en nuestro país, nosotros estamos usando fuentes switching conmutadas de 220. Pero ¿qué hay con las otras fuentes? ¿Qué hay con las otras fuentes que son, como decimos nosotros, todoterreno? La fuente todoterreno, si nosotros vemos, tiene su neutro, tiene su línea, tiene su tierra. Y la entrada va desde 230, 400 y 500 voltios. No dice 110, dice 230. Y veamos qué más tiene acá esta fuente. Tiene un power good. ¿Qué quiere decir? Que si yo yampeo mi fuente para controlarla remotamente, con este pulsador, como decir, va a actuar como interruptor para encender y apagar. Tenemos las 3 líneas de salida positivas, 1, 2, 3, 4 líneas. La negativa, 1, 2, 3, 4. 4 puntos de conexión. ¿Por qué? Porque como esta es una fuente más grande. ¿Por qué esta fuente es más grande? En primer lugar, porque nos está indicando su característica técnica, que va a darnos ¿cuántos amperios? 14 amperios en 12 voltios y en 24 voltios, que es su salida, nos va a dar 14 amperios para 24 voltios DC, con 40 grados de temperatura, 12 amperios con 80 y 10 amperios cuando suban a los 90 grados centígrados en ambientes totalmente calientes. Esta es la desventaja básica de las fuentes electrónicas. Son muy sensibles al calor. El calor hace bajar su rendimiento. Sigamos con la característica de esta fuente todoterreno. Esta fuente todoterreno, si nosotros vemos, acá tiene un jumper. Un jumper que dice con una conexión. ¿Qué es lo que apreciamos? Que acá hay un jumper que dice para control vía remota, remote for, para vía remota. O sea, desde afuera yo mando con este power good a controlar mi fuente. Y luego está la otra, que es cuando la fuente trabaja con otra fuente en modo paralelo para darle más corriente. O sea, yo puedo conectar 2 fuentes y tener más corriente con el mismo voltaje, pero de las mismas características. Y luego tengo
el modo convencional de una conexión simple, ¿no? Que lo tengo en su tercera posición. De igual manera, ¿qué es lo que yo veo acá? Un ajuste. ¿Qué es lo que yo veo acá? Un LED de OK, cuando está trabajando correctamente. En la parte inferior, yo también puedo yampear cuando quiero. ¿Qué es lo que apreciamos acá? Acá también tenemos otro jumper para cuando nuestra fuente va a trabajar de forma continua, de modo continuo, su salida en modo continuo, o cuando su salida es por impulsos, o sea, va a dar pulsos, entonces se autoconfigura para soportar. Y luego, cuando nuestra fuente va a tener un reset manual, o sea, cuando yo le voy a apagar y encender desde mi power boot. Esto trae consigo que nosotros, a esta altura de nuestros estudios electrónicos, debemos recordar que hay tres tipos básicos de carga para una fuente. La carga netamente resistiva, la carga netamente inductiva y la carga netamente electrónica. Cuando yo trabajo con una carga resistiva, quiere decir que estoy utilizando lámparas, focos, un circuito convencional. Cuando estoy utilizando una carga inductiva, quiere decir que esta fuente está moviendo bobinas de relé, y una forma de continuo es aquella indefinidamente de trabajo electrónico. Cuando, por ejemplo, esta fuente solamente va a alimentar un microprocesador o unas tarjetas electrónicas que no tienen nada de carga inductiva. En el siguiente video vamos a seguir reforzando un poco más estos conocimientos para que ustedes puedan entender, con el PDF que se va a colgar, puedan entender el funcionamiento teórico. Gracias.